Bien, con el saludo cordial de siempre para todo mundo, amigos, familiares, adversarios en todos los ámbitos de la vida. Hoy, miércoles de ceniza, 6 de marzo del 2019, he decidido comenzar la cuaresma platicándoles, exhortándolos, haciéndolos pensar, me incluyo, sobre el perdón, sobre el hecho de que perdonar es poner un prisionero en libertad, tú mismo. Sí, así es. El que perdona abre por el interior la puerta de la cárcel de alta seguridad en donde has sido encerrado por el rencor. Tú tienes la llave, tú cerraste por dentro, tú puedes abrir por dentro y salir y respirar los vientos de la libertad. Pero es que hay un problema semántico. Y consiste en que, por ejemplo, en español se reza perdona nuestras ofensas, o más correctamente, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, divita nos debita nostra. Por eso yo prefiero la vieja versión tradicional del Padre Nuestro con el verbo, con el sustantivo deudor, deudores. Sí, en vez de ofensas u ofensores, porque es más profundo y es como Cristo lo enseñó. Pero bueno, entonces el problema en castellano es que perdonamos, pero no olvidamos. ¿Cuántas veces en mis alumnos, pacientes, familiares, etcétera, he escuchado eso? Sí, 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 te perdono, pero no olvido. Y es más, está la terrible costumbre más femenina que masculina de referir cosas que acontecieron hace 30 o 40 años en la prehistoria de una relación y sin embargo se siguen sacando a colación como si hubiera pasado hace unos minutos. En español entonces es perdonar sin olvidar. En inglés es más exigente porque to forgive implica to forget. Es decir, perdonar implica olvidar. To forgive y to forget tienen la misma raíz. Luego entonces, si rezamos el Padre Nuestro en inglés, al perdonar nos olvidamos también de la ofensa. Al perdonar intencionalmente, así como lo he dicho, el amor es un acto de la voluntad, pues también el perdonar es un acto de la voluntad porque a final de cuentas perdonar es un acto de amor. Entonces, si perdonas, olvidas. Si olvidas, es que perdonaste. Si no olvidas, es porque no has perdonado. Sobre todo, échalo, vacíalo de ti mismo. Perdonar, para llenarse realmente de amor, primero hay que vaciarse del rencor, del odio, de los resentimientos, de la rabia, de la indignación. En alemán es muchísimo más profundo. En alemán se dice Ich Eugebung. Se escribe Ich Eugebung. Aufhebung. No sé si mi alemán muy primitivo esté bien pronunciado, pero Ich Eugebung implica perdonar, olvidar, superar y desechar la ofensa. ¿Sí? Tirarla a la basura. Es trabajar intensamente durante el tiempo necesario para que mi sentimiento de ira, de rencor, de venganza, llegue a realmente superar, olvidar y desechar todo eso hasta estar verdaderamente libre. Yo decido perdonar para ponerme en libertad. Hoy se habla mucho del perdón y de la conveniencia de perdonar, incluso a aquellos que nos han lastimado más profundamente. Así decimos, perdona a quienes te traicionaron, perdona a quien te fue infiel, perdona a tus padres que te abandonaron o te golpearon demasiado o que te descalificaron o te hicieron sentirte inferior a tus hermanos o que te hicieron sentir que lo único que les importaba era el dinero y el trabajo y tu persona nunca contó. Perdona a tus parientes que te cambiaron por dinero, que te quitaron tu herencia, que te echaron de tu casa. Perdona a tus hermanos que te metieron a la cárcel injustamente mediante calumnias y fraudes. Perdona, perdona, perdona. Nos enseñan
siempre grandes maestros espirituales, que para llegar a la dicha eterna, a la gloria de Dios, a la visión beatífica, nos conviene, no digo tenemos que, nos conviene perdonar a todo mundo. Como si el perdonar fuera tomarse una pastillita y todo listo y arreglado. No, 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 nada de eso. Perdonar es de los actos más heroicos, a la vez de los más sencillos y gratificantes, pero para esto hay que partir de una ecuación. Esta ecuación es D3A, donde la D significa D, Dios, D, deseo de perdonar, D, dirigir mi voluntad hacia el perdón que quiero regalar, y la A significa acción. Creo que viene muy a cuento, muy al candelero de las cosas que hoy importan este miércoles de ceniza, porque he visto largas filas de personas que van a tomar ceniza y luego se la dejan en la frente todo el día y hasta presumen y dicen, mira, yo ya tomé ceniza, no vas a ir tú, etcétera. Bueno, está bien, el acto de tomar ceniza es un ritual que tiene posibilidades de tener muchísimo contenido, siempre y cuando lo asociemos a la acción verdadera del hecho de ser cristianos. Y el hecho de ser cristianos comienza por el hecho de perdonar, olvidar, superar y desechar, en alemán, las ofensas. Sin Dios en la ecuación D3A, es importantísimo incluir a Dios en esta ecuación, porque definitivamente sin Él no podemos perdonar, a veces ni siquiera pequeñas ofensas. Solo la gracia de Dios nos puede dar la fuerza, la energía, el entusiasmo, la tenacidad, la humildad necesarias para poder perdonar. Porque hay ofensas y agresiones tan grandes y tan sin sentido que si dejamos el perdón solo en el plano humano, corremos el riesgo de ciclarnos en el papel de víctima, en el de no me lo merecía, y casi será imposible que surja el perdón sincero. Yo incluso lo digo por mí. Hay varias personas a las que definitivamente me cuesta un terrible trabajo perdonar. Personajes históricos, a veces me brota de la tripa más profunda, ¡ay, ojalá se haya condenado! ¿Por qué? Porque hizo tanto mal a mi patria, hizo tanto mal a México. La lista es larga, pero nada más voy a decir al principal, Benito Juárez. Qué difícil para mí ha sido desear que no se encuentre en el infierno, como algunas, no sé si leyendas, consejas o hechos reales sucedieron en la época, en el día que él murió, cuando el señor obispo de Morelia se turbó tremendamente y le dijo a su monaguillo que en esos momentos había visto caer el alma de Juárez al infierno. Obviamente no había internet ni teléfono y era imposible saberlo, que en los momentos en los cuales este señor obispo ve caer el alma de Juárez al infierno, en realidad en ese mismo instante Juárez, en su casa o donde haya estado, estaba entregando su alma a Satanás. Qué difícil es perdonar a este señor. Y recorriendo rápidamente hasta el momento actual, hay alguien que me cuesta todavía más trabajo perdonar ante el hecho indudable, contundente, que solo las personas que no estamos secuestradas emocionalmente por él podemos ver. La destrucción sistemática de México, en todos los ámbitos, eco, bio, psico, social, espiritual. No está dejando títeres sin cabeza. Pedir por él para que Dios lo tire del caballo, para que Dios sobreabunde con su gracia, ahí donde está sobreabundando el pecado de ser masón juramentado y de haber jurado destruir la vida, la familia, la libertad y todos los valores auténticos y universales que todos los días destruye desde su mañanera insufrible e insoportable. Qué difícil es, pero bueno, yo mismo me tomaré mi sopa de mi propio chocolate y en estos momentos decido elevar una oración por Manuel Andrés López Obrador,
con el ánimo de que el Espíritu Santo lo ilumine, lo tire del caballo o le haga ver, cuando menos, si es que no lo tira del caballo, que deje de destruir esta nación que pertenece a María Santísima de Guadalupe y a Cristo Rey. Siento mucho dolor, sí, por lo que veo que ocurre en México. Mucho dolor, mucha indignación, mucha ira, mucha rabia. Y eso es justamente lo más difícil de perdonar. Pero pues tenemos dos opciones. Sentir el dolor de la ofensa, porque no solamente soy yo el ofendido. Los ofendidos somos 30 millones de chairos que votaron por él sin saber lo que hacían. Y los otros 90 o 60, que quedaron en su casa o votaron por el candidato equivocado, aun sabiendo que iban a perder, Anaya y Mid. Caray. Y entonces, ¿cuáles son las dos opciones? O sentir el dolor de la ofensa con la ayuda de Dios, primera opción, o sentir el dolor de la ofensa sin la ayuda de Dios. Simplemente necesitamos desear perdonar para que su gracia comience a actuar. Y desear perdonar es mi primera decisión. Conviene, no es que deba, conviene perdonar, porque si no lo hago, es lo mismo que tomarme un vaso lleno de veneno pretendiendo que el malo se muera o pretendiendo que el ofensor se muera. Si yo me tomo esa copa de veneno pretendiendo que el otro se muera, pues el que se va a morir soy yo. Como no me quiero morir, ni del corazón, ni del hígado, ni de cáncer, ni de tristeza, y mucho menos de desolación, decido perdonar. Justo eso es el rencor. Un veneno que va matando el alma, que la va haciendo cada vez más percudida o gris, y veneno en el cual se encuentran ciertas propiedades químicas que por dentro va corroyendo el sistema nervioso, va dificultando el paso de la corriente nerviosa de una neurona a otra, se atora a estas sustancias químicas malévolas en la sinapsis, y entonces no podemos vivir largamente, ni lúcidamente, ni tener energía, ni alegría, ni sistema inmunológico elevado, ni ganas de vivir, y entonces caemos en la tristeza, en la cárcel de la desolación, en donde el demonio nos quiere ver, para después ofrecernos un rescate a través de bienes materiales, a través de placeres, poderes, privilegios, gustos, satisfacciones de orden material, mientras seguimos prisioneros del rencor. Y así, un día, al rendir cuentas, no estaremos en la presencia de Dios, ni lo poseeremos, ni poseeremos la creación entera como Él la conoce y la posee, sino que habremos entregado nuestra alma a Lucifer con todo y nuestros profundos odios, rencores y resentimientos. Por el contrario, si dejamos el odio y el rencor de nuestro corazón, si no dejamos espacio para que el amor crezca en nosotros y por ende nos será dificilísimo amarnos y amar a los demás, si continuamos eligiendo no soltar al verdugo que traemos dentro, sí, porque eso es para mí y para millones, el malo, un verdadero verdugo, que todos los días con el látigo de su terriblemente lenta y estúpida voz nos flagela, entonces nos será casi imposible experimentar, imposible experimentar todos los regalos que diariamente Dios nos ofrece, porque sin perdonar, ¿hacia dónde estaremos inclinados? Pues hacia la tristeza, el resentimiento y la ira. Y si esto nos parece poco, hay una relación directa, médica, demostrada, entre estos sentimientos negativos y las enfermedades físicas, tan de moda hoy como el SIDA y como el cáncer. Más la enfermedad del tercer milenio, que es la depresión. Sí, yo veo cada día en mis pacientes, en mis alumnos, en la sociedad en general, en mis parientes cercanos y lejanos, que aquellos que no perdonan están siendo consumidos muchísimas veces por el cáncer en diferentes partes de su organismo,
y luego se hace metástasis y chavos como el día de ayer que me enteré que un muchacho de 26 años, muy cercano a mis nietas, se murió y seguramente al reconstruir su vida, por los datos que tengo, vamos a encontrar que creció desde niño lleno de rencor. Así que si tú crees justificado tu odio, tu desprecio, tu rabia, tu ira contra tus padres, contra tu esposa, contra tu marido, por la razón que sea, te conviene comenzar a considerar seriamente la decisión de perdonar. Dios, deseo, dirección, acción. Así como en el amar, el perdonar también es un acto de la voluntad, repito este concepto, y es el regalo de amor más importante, no que podemos hacer a otro, es el regalo de amor más importante que nos podemos hacer a nosotros mismos. Sin dudar que perdonar es un acto heroico, porque cuando elijo perdonar por encima de vengarme o de albergar rencor y odio en mi alma, abro más espacio a mi alma, en mi alma, para que todo lo bueno y todo aquello que viene de Dios ocupe su lugar. Hay que tomar en cuenta que perdonar no significa condonar, ni ponerse de apechito, ni justificar la ofensa. No, significa, por ejemplo, asumir que el otro no asume. O como dice Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ojalá. Significa que te aprecias tanto que hay más espacio en tu corazón para el amor que para el odio y el rencor. Sí, este es el único argumento que a mí me ha convencido para perdonar a Juárez, perdonar al malo y a toda esa corte de demonios que hoy gobiernan este país y que pretenden instalarnos la cultura de la muerte. En estos momentos hay una encuesta en Facebook en donde docenas de miles de personas están votando a favor y en contra de la vida para que en Monterrey, en Nuevo León, no se convalide el derecho de las madres a supuestamente ejercer sobre su propio cuerpo y por lo tanto poder matar a su bebé, aunque sea el cuerpo de otro. La votación estaba muy a favor de la muerte, parece que los números se empiezan a equilibrar y empieza a haber más votos por la vida, pero todavía estamos muy lejos de esto. Poder perdonar a quienes están implantando en mi patria la cultura de la muerte, pues es un acto heroico. Pero bueno, pidamos por ellos, de corazón, aunque el sentimiento de indignación no se nos quite. Se nota muy bien, se los digo por mi experiencia clínica cotidiana, cuando una persona ha elegido no perdonar y ha decidido cargar con los resentimientos, porque es una persona que pocas veces sonríe, a todo le encuentra un pero, es negativa y hasta su humor es particular. De hecho, una azafata que fue interrogada y su entrevista publicada en Facebook, se le preguntó cuál era su experiencia acerca de recibir en una línea comercial al malo, y habló con mucha sinceridad y dijo que era su peor experiencia profesional, porque además este sujeto despedía un humor tan desagradable, tan pestilente, que parecía oler a azufre. Independientemente del sudor, seguramente este hombre que hoy tiene en sus manos los destinos de esta desdichadísima nación, apesta a azufre, porque no lo mueve el amor, lo mueve el odio. Odia a los fifís, a los neoliberales, a los conservadores, a los católicos, a todos los que no creen y piensan como él, a todos los que no le aplauden, a todos los que no le besan los pies. Por eso despide azufre. Entonces las personas negativas, rencorosas, que odian, que se mueven por deseos de aplastar, tiranizar, oprimir, dictaminar, ¿sí?, pues están movidas por el odio, no por el amor. Bien, entonces es importante que tengamos claro que cuando buscamos otorgar perdón, y de corazón lo hacemos, no necesariamente esa persona necesita permanecer en nuestra vida. ¿Cuántas veces tendremos que salir corriendo en legítima defensa, en defensa propia?
Es más, pienso que es más inteligente y hasta menos arriesgado si elegimos sacar al ofensor de nuestro entorno y no darle más oportunidades para que nos vuelva a agredir. Hace un rato me preguntaba una señora, entre lágrimas, gemidos y lloriqueos que me conmovieron, que qué hace con un señor que es su marido, que es un excelente padre, entre comillas, que cuida mucho a sus hijos, los consiente, les platica, juega con ellos, les compra sus cositas, etcétera, pero que la desprecia absolutamente como mujer, como esposa. No la toca, no la mira. Ella le dijo, oye, amor, te reconozco, te admiro. Le dijo que lo admira porque ha seguido mis videos en donde yo digo que el principal afrodisíaco para un varón proveniente de su esposa es la admiración, así como el principal afrodisíaco de un varón hacia su mujer es la ternura. Y me dijo ella, pues entonces yo, buscando ser muy admiradora de mi marido, le dije varias veces de manera sincera y repetida, profunda, intensa, que qué buen padre es, y terminé pidiéndole permiso para reclinar mi cabeza en su hombro. Y me dijo, no, ya vas a empezar. En estos casos, ¿qué se hace? Pues perdónalo, pero líbrate de él. Vete o expúlsalo. Es muy inteligente establecer, es muy virtuoso establecer una línea infranqueable entre tú y tu agresor, porque si tú te quedas siendo víctima cotidiana de tu agresor, pues entonces aplicaría el dicho aquel de no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. No le topes, no le tientes las bolas al león o al toro. Claro, esto no quiere decir que si le va mal a este hombre o al malo, o si Juárez se condenó, no quiere decir que te alegres, no quiere decir que si el día de mañana él necesita, sea quien sea, de tu ayuda, le niegues tu apoyo. No. A eso equivale poner la otra mejilla, devolver un bien por un mal. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar a nuestro adversario, es cuando más debemos demostrar nuestra calidad de hijos de Dios y nuestro verdadero valor como personas. Perdonar es reconocer que el que te ofendió, el que me ofendió, fue débil, ignorante, loco, esquizofrénico, paranoico, deformado a golpes desde su niñez, no necesariamente físicos, que es una persona traumatizada, que no sabe, Por ejemplo, cuando yo hablo de los chairos analfabestias, vuelvo a decirlo, no es una ofensa, es una descripción, porque el chairo no sabe que no sabe. Entonces, si yo sé que él sabe, que él no sabe, que no sabe, mi obligación no es odiarlo, ni despreciarlo, ni ofenderlo, ni lastimarlo. Mi obligación es perdonarlo y buscar, desde luego, de modo ineluctable, imperturbable, sacarlo de su error. Con gran deseo de esto es por lo que también grabo este video. Sépanse pues, todos esos chairos que lamen las botas del nuevo tirano que México sufre, es que sí lo perdono, sí asumo que no asume, asumo que se cree Mesías sin serlo, y pido al Espíritu Santo, pido a Dios, pido a Cristo que en esta Cuaresma toque su corazón para que pueda liberar a México de las tiranías que nos está imponiendo. La tiranía del comunismo o socialismo, la tiranía de la ideología de género y la tiranía de la cultura, de la contracultura de la muerte. Perdonar, entonces, en la vida de todos nosotros es una necesidad imperiosa. Es un privilegio, pero también es una necesidad. Y luego resulta que hay cosas tan dolorosas que nos hacen y traiciones tan profundas por las que pasamos que pareciera imposible perdonar, porque el dolor, mi dolor en este momento al ver a mi patria desgarrada en manos de esta pandilla de tiranos, de esta pandilla de
criminales, hermanos, cómplices, protectores de esos que tienen a Venezuela bastante peor que a México. Es tan grande mi dolor que con mucha frecuencia, reconozco, me ganan los sentimientos de odio y hasta deseos de venganza. Y cuando me hago consciente, pues empiezo a orar en mi interior, Padre Nuestro bien rezado, Ave María bien rezada, y a veces logro repetirla cientos de veces hasta que el sentimiento de odio y de venganza logro desecharlo, como lo pide el Ich Euchebung del Padre Nuestro en alemán, desecharlo. Justamente en ese momento, cuando los pensamientos, que luego nos generan emociones, nos invaden, es cuando nos conviene voltear a Dios y con toda la confianza de un hijo débil y necesitado, decirle: de corazón quiero perdonar y no sé cómo. Enséñame, Señor, enséñame tú. Abandono mis sentimientos en tus manos para que tú me limpies de este rencor, de esta ira, de esta desesperanza, de este resentimiento, de este odio que me consume, porque quiero gozar de amor y libertad y paz. Esto implica desde luego una de las virtudes más grandiosas, junto con la tenacidad a la cual un verdadero cristiano tiene acceso, y es la humildad. Si somos humildes y realmente dejamos nuestras ofensas, nuestros rencores, nuestra ira, nuestras decepciones, nuestros resentimientos en sus manos, yo lo he pasado, lo he vivido, se los comunico con toda sinceridad. Él se encargará de hacer los milagros que nuestras almas necesiten. Claro, no hay recetas para perdonar como tal. Lo que sí hay son sugerencias para que te sea más sencillo lograrlo. Y por ende, como lo digo en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, si perdonas, seremos felices. Invita pues a Dios en esta cuaresma, invita a Cristo, hoy miércoles de ceniza, a ser el autor, el principal personaje de tu proceso, de mi proceso de aprender a perdonar. Hagamos cada uno de nosotros lo que nos toca, y lo más pesado, lo que nos parezca más difícil, dejémoselo a Él y digámosle: Señor Jesucristo, te regalo lo que siento. No sé cómo perdonar, tú sí. Tú lo hiciste desde la cruz, cuando estabas más torturado, más lastimado, más humillado, más despreciado y más traicionado. Así que, por favor, Señor, indícame cómo hacerlo. Aquí es muy importante que trabajemos tanto el perdón personal, el perdonarse a sí mismo, como perdonar al prójimo. Sirve mucho el pensar que si nosotros hemos ofendido más a Dios y aún así siempre nos ha perdonado, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nada más, vuelvo a repetir, ya lo dije, lo repito, perdonar no implica condonar, perdonar no implica abandonar la búsqueda de la justicia cuando ésta es factible o indispensable, y perdonar no implica seguirse dejando ofender, seguirse poniendo de apechito, de pera de entrenamiento, y perdonar tampoco implica no buscar en ciertos casos, los cuales ya platicaremos después, la legítima defensa o incluso expulsar o irnos del área de influencia de nuestro ofensor sistemático. También conviene reconocer que muchos de nosotros cometemos graves errores y que a nuestro alrededor existen, viven, transitan muchísimas personas a las que nosotros hemos lastimado. Sería magnífico que hoy, miércoles de ceniza, hiciéramos la lista de las personas a las cuales hemos ofendido, cómo las hemos ofendido, de qué manera las hemos defraudado, denostado, agredido, lastimado, y hagamos un proyecto durante esta cuaresma, estos 40 días, de restitución, de resarcimiento, de perdón, de pedir perdón de nuestras ofensas. También sirve muchísimo reconocernos imperfectos y reconocernos como capaces de dañar a nuestros semejantes.
es muy valioso reflexionar sobre qué ofensas hemos realizado nosotros, porque muy probablemente para los otros somos nosotros. Para el otro soy yo. Entonces es magnífico que hoy, precisamente hoy, pensemos cómo he ofendido a mi suegra, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi vecino, a mis gobernantes de facto, en el multicitado caso de este infumable personaje del cual 120 millones no hallamos cómo escapar. Y bueno, y finalmente, como el perdón es un acto de la voluntad, no se necesita una migaja de ella, se necesita que el alma entera, con todas sus facultades, inteligencia, memoria, voluntad, emprenda acción, acción. Así que emprendamos acción, no nos quedemos con la oración, emprendamos acción, tengamos y echemos a andar la decisión de perdonar. Identifica a quién y por qué, y hazlo. Y si puedes írselo a decir, si puedes escribirle, si puedes hablarle, hazlo, es mejor. Y cuando regresen a ti o a mí esos pensamientos de resentimiento que luego nos generan sensaciones de rencor, de rabia, de ira, al momento cambiémoslo por pensamientos de compasión, de misericordia hacia nuestro agresor, y pensemos que solo nos dio ese ofensor lo que él sabía dar. Él nos dio lo único que tenía en su corazón. Y lo único que tenía en su corazón seguramente fue lo único que sus educadores, sus padres, sus maestros, su entorno social le pudo dar. Nadie da lo que no tiene, solo damos lo que tenemos. Y para perdonar de corazón, eliminemos cualquier juicio sobre el fuero interno de las personas a las que queramos perdonar. Esto no quiere decir convalidar la multitud de salvajadas, perversidades y acciones malévolas que hoy se emprenden desde el gobierno. No, luchemos contra la ideología de género, luchemos contra la implantación del aborto como un derecho, luchemos contra el matrimonio igualitario como otro supuesto derecho, pero no juzguemos el fuero interno de quienes incluso están dedicando su vida entera a imponer estas tres herejías, estas tres formas de asesinar a sociedades enteras. ¿Y cómo? Pues yo diría con 4 verbos, mejor dicho, con 4 sustantivos: oración, formación, sacrificio o penitencia y acción. Entonces comencemos por orar, por rezar por nuestros agresores. Me dirán ustedes, ¿estás loco? ¿Yo rezar por ese patán de mi marido que me engañó con mi mejor amiga, que me pegó el SIDA? Sí, así es. Haz oración para que deje de hacer más daño a otras y por la salvación de su alma. Mira, después de todo, a todos nos conviene que haya menos patanes en este mundo, así que ponte a orar para que haya menos bárbaros, menos salvajes, menos barbajanes, menos malos, menos Juárez en este mundo. Menos chapos, ¿sí? Menos traidores a la patria, menos Maduros, menos Chávez, menos padrinos, tanto me refiero al padrino de Venezuela, que tiene aterrorizada a toda la población, como al padrino de la mafia. Así que, para terminar, ya lo sabes, el perdón no es algo que debas o algo que debamos hacer. El perdón es lo más conveniente. Y quiero terminar con esta reflexión. Uno perdona en la medida en la que verdaderamente ama. ¿De qué tamaño será tu perdón? Del tamaño de tu corazón amoroso. Valdría la pena darle otra pensada, ¿verdad? ¿De verdad que habrá algo imperdonable? Pues sí, solo finalmente concluyo diciendo que solo se perdona de verdad lo que no podemos perdonar en primera instancia. Solo se perdona lo imperdonable, porque si es perdonable, en realidad el acto no es un acto de perdón. Es como cambiarse de camisa o de calcetín. Así que tengamos en mente esta idea. Solo vamos a perdonar
lo imperdonable. Seguramente, si somos humildes, más hemos ofendido a Dios y de qué manera. Y Él no se cansa de perdonarnos. Hasta la próxima.